Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 23 de octubre, le tenemos las noticias. Productores de Apatzingán denunciaron que el precio del limón es uno de los más bajos desde la pandemia por el COVID-19, ya que el kilogramo está entre 3 y 4 pesos. Autoridades confiaron se regularice en las próximas semanas. El desplazamiento forzado de familias enteras por la violencia es un fenómeno que ha dejado prácticamente desiertas localidades del municipio de Apatzingán, donde testimonios dan cuenta del acoso que sufren del crimen organizado. En sesión solemne, el Congreso de Michoacán reconoció a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Baena Villalobos, con la presea Constitución de 1814. El fiscal del Estado, Adrián López Solís, informó que se han presentado 10 denuncias por los destrozos que cometieron los normalistas en establecimientos comerciales y oficinas del Poder Judicial durante las manifestaciones de la semana pasada. Tras recibir la contrapropuesta de convenio de seguridad del Ayuntamiento de Morelia, el secretario del ramo, Juan Carlos Oseguera, señaló que el documento no contempla ninguno de los puntos que el Estado busca regularizar. Para exigir indemnización por la pérdida de cultivos a causa del desfogue de la presa de Coincio, ejidatarios de la tenencia Morelos se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. En Michoacán y México, 8 de cada 10 personas discriminan, principalmente por la apariencia física, así lo denunció la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, quien señaló que el problema no ha disminuido. Dirigentes de Morena en el país presentarán en Michoacán el decálogo de actuación para los servidores públicos morenistas, aunque se reunirán primero en privado con diputados y senadores, entre ellos la perredista Araceli Saucedo Reyes. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarle en esta mañana de miércoles 23 de agosto. Soy su servidor Carlos Monge, le invito a que se quede con nosotros. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted, no lo olvide, a través de Vox en el 103.3 de su FM. Ya estamos también listos en la plataforma Facebook. Ahí lo esperamos. Si usted decide ver este espacio informativo a manera de televisión, pues simplemente vaya usted a Facebook y ahí nos encuentra como postdata.news. Bienvenidos, quedamos también pendientes de sus comentarios, críticas, sugerencias. Esta mañana estamos arrancándola pues de manera fresca, hace algo de frío para que usted lo tenga en mente. Ahora que salga de casa, estamos a 11 grados. En este momento, el Meteorológico Nacional nos dice que va a ser un día soleado con algo de nublados. Hoy no se tiene la probabilidad de lluvias. La temperatura máxima 24 grados para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos pues con las noticias. Productores de Apatzingán denunciaron que el precio del limón es uno de los más bajos desde la pandemia por el COVID-19, ya que el kilogramo está entre 3 y 4 pesos. Autoridades confiaron en que se pueda regularizar en las próximas semanas. Los productores de limón enfrentan uno de los precios más bajos del cítrico en los últimos 6 años. Así lo reveló Bernardo Bravo, presidente de la mesa directiva de la Asociación de Citricultores de Apatzingán, quien detalló que en estos momentos el costo del kilogramo oscila entre los 3 y 4 pesos. La situación, precisó, ha hecho complejo que los productores deseen invertir dinero en el corte, por lo que han planteado suspender parcialmente las actividades, ya que dicha situación afecta al 20% de los más de 4,000 productores de la región de Apatzingán.
Apatzingán. O sea, no estás recuperando nada, estamos perdiendo. El costo de producción está aproximadamente en 6 pesos en huerto. De ahí más coste y arrastre que lo paga directamente el productor también. Traemos más o menos entre un 7 y 8 pesos de precio de equilibrio para poder ponerlo en tianguis o en empaque o en industria. Y se está pagando a 3. Entonces estamos perdiendo cerca de 4 pesos por kilo en este momento de lo que estamos nosotros pagando, ¿verdad? Entonces, pues te frena en poder seguir haciendo otras actividades. De acuerdo con la presidenta de Apatzingán, Fanny Arriola Pichardo, la situación está golpeando más fuertemente a los cortadores, ya que admitió los bajos precios generan que ganen entre 40 a 30 pesos por caja. Está fluctuando entre los 2 y los 3 pesos, desafortunadamente el pago para nuestro cortador de limón, nuestro jornalero diario es de 30 a 35 pesos por caja y sabemos que esa es una situación que desafortunadamente limita el acceso incluso a la cobertura de necesidades básicas como alimento y vestido, vivienda. Sin embargo, estamos tratando de atender a través de los mecanismos del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, con algunas despensas, este tema de manera particular. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, atribuyó esta situación al mercado nacional y el ingreso de limón de otros mercados como es Oaxaca y Colima. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí está esta situación complicada que se vive con los productores de limón, con los cortadores de limón. Están vendiendo el kilo con pérdida, de ese tamaño la complejidad, y adicional súmele usted el tema de la extorsión que la siguen padeciendo la mayoría, un asunto realmente crítico el que viven los productores de limón y por consecuencia los cortadores de limón. Grave pues lo que señalan ahí en esta nota informativa que realizó América Juárez en visita justamente allá en Apatzingán. Otro problema es el desplazamiento forzado de familias enteras por la violencia. Este es un fenómeno que ha dejado prácticamente desiertas localidades del municipio de Apatzingán, donde testimonios dan cuenta del acoso que sufren también por el crimen organizado. La Alberca, Clavellina y Salatera son localidades de Apatzingán en las que prácticamente toda la gente se fue dejando sus tierras. Muchos no se fueron, los mataron, expresó María del Carmen Cepeda Ontivieros, lideresa del Frente Francisco Villa y regidora de Morena en ese municipio de Tierra Caliente, quien sostiene que el fenómeno del desplazamiento por violencia ha sido invisibilizado por autoridades municipales, estatales y federales. En Apatzingán, la violencia se agudiza cuando un cártel pierde la hegemonía. Sabíamos que iban a surgir nuevos grupos criminales, lo que ha generado el desplazamiento de familias por violencia, señaló, al referir que su organización, que antes se dedicaba solo a dar talleres y capacitar a los agricultores, ahora se ha convertido en un espacio seguro. Quien te diga que no hay desplazamiento en estos municipios te está diciendo mentiras, porque ahora mismo en las oficinas de esta organización tenemos desplazados por la violencia y nosotros no albergamos a todo mundo que es desplazado, porque no tendríamos capacidad para eso. ¿A quiénes albergamos? Albergamos a la gente que conocemos, a la gente que pertenece a los Panchos Villa, a la gente que ha estado con nosotros en el movimiento, que ha estado trabajando y que de la noche a la mañana lo pierde todo y que no tienen a dónde más ir. Y aunque no logran atender a todos los desplazados por violencia, en lo que va del 2024, la organización Francisco Villa ha dado albergue al menos a 100 personas que han sido desplazadas por la violencia, refiere la regidora morenista. Las historias que llegan a este albergue se ejemplifican en casos como el de la joven de 16 años que fue abusada y torturada en Apatzingán. La chica estudiaba el bachillerato y fue secuestrada por unas horas luego de que un líder criminal le atrajo. Su mamá, que por temor a las represalias mantiene el anonimato, recuerda cómo su niña tuvo que huir a Estados Unidos por el miedo a ser asesinada. Nunca entendí por qué ni yo siendo madre soltera, pues así que yo nunca me he metido en ningún grupo ni he tenido problemas con ningún grupo. Pero ella, cuando estaba en bachilleres, de hecho,
Ya era un poco tarde, todavía traía su uniforme porque ella fue a un ciber cerca de la casa a imprimir unas tareas que ella tenía que entregar a otro día. Y como unos 100 metros antes de llegar a la casa, escasos menos de 100 metros, porque era menos de media cuadra, una camioneta blanca se atravesó por un camellón porque ella iba hacia la casa y la camioneta iba en sentido contrario. Entonces se atravesó por medio camellón y la agarraron por la espalda y se la llevaron. A la fecha no ha vuelto a ver a su muchacha. Sí la vi, la dejaron ir. Recordó que salvó la vida, pero los criminales habían comprado gasolina incluso para quemarla. Otro de los jóvenes que también decidió irse de su lugar de origen reveló cómo incluso tomó un curso del líder criminal Nazario Moreno, alias El Chayo. Su destino, asegura, era quedarse para formar parte de las filas del crimen organizado. Sin embargo, optó por retirarse en el 2012 y aunque iba de manera intermitente a su comunidad, finalmente en el 2018 decidió ya no regresar más. La localidad a donde pertenece estaba ubicada a 43 kilómetros de Apaxingán y había 15 familias. Sin embargo, a partir del 2012 quedaron solo 3 que fueron desplazadas por la incursión de los grupos de autodefensa, quienes fueron más violentos, asegura, que los integrantes del crimen organizado. A lo mejor no lo sabía exactamente, pero daban por hecho que si mi comunidad nada más había 10 o 15 familias, daban por hecho que yo ya pertenecía o que estaba de acuerdo con el cártel de los templarios. Entonces eso les daba como que certeza de asegurar de que todos estábamos coludidos y como iban protegidos, iban apoyados por el gobierno, ellos podían disponer y hacer lo que quisieran sin que nadie les dijera nada. A diferencia de este joven, el hombre de 53 años optó por dejar Olanta, una localidad que en los últimos meses ha vivido la violencia que recrudeció ante la impotencia de que las autoridades no hagan nada por su libertad y su tranquilidad, aunque atrás dejó bienes. Pues más que nada por la seguridad de que no hay, el gobierno no hace nada, no se mete para las comunidades. Aunque la regidora de Morena refiere que son 10 localidades más afectadas con el desplazamiento de las familias y que prácticamente ya no tienen habitantes, serían cerca de 30 comunidades las que se están viendo asoladas por el fenómeno de la violencia y los enfrentamientos constantes, así como los dronazos que constantemente lastiman a la población. A decir de la regidora, ninguna autoridad hace nada, pero además los invisibiliza. Asegura que no se trata de una guerrilla, sino del crimen organizado, que no solamente hace que familias huyan de sus lugares de origen, sino también que recluten en sus filas a menores de edad que no saben ni usar un arma. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Vaya situación la que se vive allá con los desplazados. Este es otro tema que efectivamente, como lo denuncian las propias autoridades, en el caso de la regidora del propio Morena, dice que gustan las autoridades federales, estatales, municipales de invisibilizar este problema, hacer como que no existe, como que no lo ven, como que no hay absolutamente nada, un tanto parafraseando lo que señalaba Claudia Sheinbaum cuando rindió protesta y con su mensaje inicial, dice hay que decirle, pidió que le digamos presidenta con A, porque lo que no se menciona no existe. Y este señalamiento que hace la regidora de Apatzingán va en ese sentido. Lo que no se menciona, por lo menos en la lógica de los gobiernos, del gobierno federal, no existe, según ellos, aunque es una realidad que está consumiendo a comunidades enteras, una tragedia por la presencia del crimen organizado, un crimen organizado al que estos gobiernos, el de López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum, parece insistir en seguirles dando abrazos
permitiéndoles que hagan lo que les plazca. Y en esta lógica, bueno, pues hay una terrible situación la que se vive en varias comunidades, no solo de Michoacán, sino del país entero. Esto es en Apatzingán, este diálogo que tuvo nuestra compañera América Juárez, que también pues se distorsiona la voz de las personas que confían en hacer un señalamiento, una denuncia, pero su confianza no alcanza evidentemente por el temor normal que tienen de que haya consecuencias si identifican quiénes son las que están haciendo las denuncias. Así de complicada la situación en Apatzingán. Y mire, allá mismo en sesión solemne el Congreso de Michoacán reconoció a la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Baena Villalobos, con la presea Constitución de 1814. La 76 legislatura de Michoacán entregó la presea Constitución de 1814 a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Alma Rosa Baena Villalobos, en el marco de la sesión solemne de la que se conmemoró el 210 aniversario de la sanción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Baena Villalobos fue la recipiendaria de esta presea en reconocimiento a su labor como magistrada y la elaboración de sentencias en pro de la ciudadanía, protección de los derechos políticos electorales y de comunidades indígenas y grupos vulnerables. En su intervención, la magistrada señaló que esta presea la compromete a seguir garantizando los derechos políticos de los grupos en más desventaja y en pro de las personas y pueblos indígenas y mujeres en ejercicio de sus derechos políticos y de quienes conforman la comunidad de diversidad sexual. En el marco de este aniversario, quiero revivir la memoria de aquellas heroínas de la independencia, de nombres apenas susurrados y de otros olvidados, que junto con los grandes hombres reconocidos en nuestra historia nacional, como lo es el insurgente Morelos, ellas también lucharon por darnos un país más justo, equitativo y libre. Reconozco la importancia de esta presea. Por ello, agradezco nuevamente por considerar a una servidora merecedora de la misma. El coordinador de la fracción parlamentaria del PT, Reyes Galindo Pedraza, fue el orador oficial en la sesión solemne. En su intervención destacó la importancia de que los consensos provengan de la reflexión crítica y autocrítica muy propositiva, al sostener que Michoacán requiere de menos discursos confrontativos y más altura de miras, al mencionar que se necesita parecerse más a los estadistas que trabajaron en el Decreto Constitucional de la América Americana, primera constitución del México independiente. La presea se entrega a la persona, institución u organización que se distinga por sus méritos en pro del desarrollo económico, social, político, educativo o cultural del Estado de la Nación. El fiscal general del Estado, Adrián López Solís, informó que los dos jóvenes normalistas que en días pasados fueron detenidos por la policía Morelia en posesión de un vehículo con reporte de robo, siguen su proceso en libertad. En entrevista precisó que la Fiscalía ha recibido 10 denuncias contra estudiantes de las normales por los destrozos que generaron en establecimientos comerciales y oficinas gubernamentales durante las manifestaciones del 15, 16 y 17 de octubre. Sin embargo, hasta el momento el Poder Judicial no ha procesado ninguna. Están en proceso de integración, incluso en el caso donde fueron puestos a disposición dos normalistas, uno hospitalizado y otro presentado físicamente. Se continúa con la investigación y ellos siguen su proceso en libertad, pero no están exentos de que se les pueda afincar una responsabilidad. En este último episodio acumulamos alrededor de 10 denuncias. Bueno, pues ahí lo que señala el fiscal sobre este tema, dice que pues hasta el momento, número uno, el Poder Judicial que dijo que iba a presentar, no ha presentado absolutamente nada. Y bueno, espera que haya consecuencias, por el momento señala que no las ha habido, están ahí apenas las denuncias, está en proceso la investigación de cada una de ellas, pero usted puede ir considerando que no va a pasar absolutamente nada, ya nos la sabemos, la impunidad de la que gozan los
normalistas que hemos visto actúan también como delincuentes, actúan de una manera desafortunada, violentando derechos, violentando leyes, actúan como delincuentes, como vándalos, sabedores de que no hay ley que los alcance. No los ha alcanzado, no creo que los vaya a alcanzar ahora, no hay diferencias prácticamente entre gobiernos del pasado y este que está actual, y lamentablemente tampoco en este sentido se ha hecho sentir la fiscalía actual, así es que todo indica que va a seguir igual. Habrá impunidad total para estos normalistas, incluso para los que están viviendo su proceso en libertad. Veremos, pero la historia dice que no va a pasar absolutamente nada. Y mire, la Secretaría de Seguridad Pública ha realizado 29 convenios con igual número de municipios en materia de seguridad, pero con Morelia no se ha logrado transitar en un acuerdo, así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Juan Carlos Oseguera Cortés. Señaló que se hizo una propuesta a través de Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad Ciudadana de Morelia, en la que ponen todo menos coordinación, al sostener que para la firma del convenio se pusieron 3 condiciones muy claras: la reglamentación de las máquinas tragamonedas, el tema de los antros y bares, así como palenques, y ninguno viene incluido en la contrapropuesta municipal. Llevamos ya alrededor de 29 convenios, seguimos trabajando con algunos presidentes que tienen alguna duda, alguna incertidumbre sobre temas específicos. Por ejemplo, en el caso de Morelia nos hacían una propuesta, creo que es Cusi, que no tiene facultades para hacernosla y estamos esperando que nos llegue una de manera oficial a través del presidente municipal. ¿Qué les proponía Cusi? No, bueno, nos propone todo menos coordinación. Bueno, pues parece ser que ya este asunto se volvió a empantanar, parece ser que va a ser pues un motivo para estar de nueva cuenta en la batalla entre el gobierno del estado y el gobierno municipal. Recordemos que la defensa de los elementos policiales de Morelia pues prácticamente la inició el actual alcalde Alfonso Martínez Alcázar en su primera vez como presidente municipal, cuando gobernaba el estado Silvano Aureoles. En aquellos días también fue un toma y daca, un estira y afloja, pero Alfonso Martínez mantuvo a la policía de Morelia bajo su tutela, bajo su liderazgo, no se lo cedió al gobierno del estado. Esto causó algunas situaciones complicadas, pero luego llegó al poder de Morelia Raúl Morón, y Raúl Morón hizo lo mismo. También se quedó con la policía Morelia, no se la entregó al gobierno del estado. Después regresó Alfonso Martínez y la mantuvo en el trienio pasado, pero ha generado cualquier cantidad de conflictos, cualquier cantidad de situaciones complicadas con el gobierno estatal, y ahora pues parece que se repite la historia. En el caso de las máquinas tragamonedas, lo que ha señalado Alejandro González Cusi, el comisionado de seguridad de Morelia, y lo ha dicho también Alfonso Martínez, es que ellos no pueden reglamentar esa situación porque no pueden, invadir actos de competencia de otras autoridades. Ese es el argumento. ¿A quién compete la regulación de este tipo de casinos que utilizan máquinas tragamonedas? Pues eso le compete al gobierno federal, así lo estipula la ley de juegos en este país. Luego, otra de las situaciones que no aceptan es que en el caso de los antros y bares pues haya un horario generalizado para que todos operen hasta las 2 de la mañana, que esa es la propuesta que ha trascendido, hizo el gobierno del estado para el municipio. Y el municipio considera que no puede operarse de manera generalizada el horario hasta las 2 de la madrugada, y tampoco que se pueda obligar a que los dueños de restaurantes y bares y hoteles y lugares donde estimen que se requiere de una seguridad o de mayor seguridad,
El gobierno del estado quiere que se obligue vía reglamentación a todos estos dueños de antros, bares, restaurantes a contratar policías auxiliares. Y el ayuntamiento dice no estoy de acuerdo con esa situación. ¿Cuál es el problema de los policías auxiliares? Que ni hay, o sea, no hay suficientes ya para una petición como la que hace el gobierno del estado. Y dos, muchos de ellos, si no es que la mayoría, no están capacitados, como nos lo han denunciado ellos mismos, no están capacitados ni para portar armas. Entonces, pues hay quien considera que esto no tiene sentido de tenerlos ahí de manera obligatoria. Este es otro punto en el que no se ponen de acuerdo entre el gobierno del estado y el municipio. Y luego el gobierno del estado, en su propuesta, les pide, también una explicación que dio ahí González Cusi, les pide que lleguen a 1,800 policías en Morelia. Ahora, si no mal recuerdo, son como 800, 900, por ahí debe ser la cifra. Quieren el gobierno del estado prácticamente que lo doble. El gobierno municipal en su contrapropuesta dice, sí los crecemos, pero tenemos posibilidad de crecerlo a 1,200 y que sería un crecimiento importante. Pero, ¿qué está pidiendo el municipio? Según lo que refiere González Cusi, que haya recursos, que los apoye el gobierno del estado, porque se ha dejado de apoyar, por ejemplo, para el tema de la certificación de policías y porque no hay recursos del Fortapaz para Morelia, por lo menos dice que no hubo en este 2024. Entonces dice, ¿cómo le hacemos para todo lo que ellos quieren si no dan un solo peso de recursos como sí lo daban en el pasado? Poco, pero algo daba el gobierno de Alfredo y daba más los gobiernos del pasado al municipio. Y ahí está atorada el debate, esa es la problemática que hay entre el gobierno del estado y el municipal. Parece ser pues que va a quedar un asunto ahí complicado, igual y ni hay acuerdo, igual y ni hay convenio y siguen trabajando como lo han hecho hasta ahora. ¿Qué otra petición hay de parte del municipio? Que los policías estatales, que la Guardia Civil Estatal que opere en Morelia, lo hagan como lo hacen los de Morelia, con cámaras que graben su actuar, cámaras que traigan instaladas en el pecho para que no haya dimes y diretes y haya videos que pongan en evidencia cuál es el actuar de la Guardia Civil. Esa es otra de las peticiones que está haciendo el comisionado, porque dicen que luego la policía estatal o la Guardia Civil Estatal hace de las suyas y se presenta como si fuera policía de Morelia, pero solamente para generarle una situación desafortunada a la de Morelia. Ese es el argumento, ahí están las cosas, vamos a ver si esto avanza o se queda como en este momento está y cada quien hace lo que le plazca, sin coordinación, dice el secretario de Seguridad Pública, porque según él no le propone coordinación González Cusi y a él no le toca hacer la propuesta, quiere que la haga el alcalde Alfonso Martínez. Y por el otro lado, pues dice González Cusi que ellos no quieren coordinación, que lo que quieren es subordinación. Así las diferencias. Déjeme informarle también que la regidora del PRI en Morelia, Edna Martínez Nambo, informó que sigue pendiente una mesa de trabajo con la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana para saber con qué protocolos contaría la policía y cómo los aplica. Recordó que hizo la solicitud al comisionado Alejandro González Cusi luego de una serie de acontecimientos como el de una niña que entró en contacto con un gas pimienta rociado por un agente municipal, un joven que se quitó la vida tras despojar de un arma a una uniformada y un estudiante normalista con las heridas de bala al ser detenido en un vehículo con reporte de robo. O sea, la seguridad es importante. También estamos en espera de esta mesa de trabajo con el comisionado que también se solicitó para ver cuáles fueron los protocolos de actuación de nuestra policía Morelia. Y para exigir la indemnización por la pérdida de cultivos a causa del desfogue de la presa de Coincio, ejidatarios de la tenencia Morelos se manifestaron frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. Ejidatarios de la tenencia Morelos se presentaron en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua
en Morelia, para exigir la indemnización de 130 hectáreas de cultivo perdidas por un desfogue presuntamente tardío de la presa de Coincio. Guillermo Melgoza Martínez, representante técnico de los damnificados, aseguró que las afectaciones se debieron a una mala ejecución de la dependencia federal, razón por la cual demandan que se haga cargo de los daños. Yo no sé y voy a decir con toda la extensión de la palabra que yo siento y casi estoy seguro que hubo un mal manejo por parte de la Comisión Nacional del Agua, en el sentido de que no consideraron los niveles adecuados que se tienen para el control de avenidas. A su juicio, el desfogue iniciado el pasado 27 de septiembre debió llevarse a cabo antes de que los niveles de la presa fueran tan altos, cuando ya era necesario descargar volúmenes de agua mayores a la capacidad total del Río Grande y sus drenes. Señaló que habría una responsabilidad de la comisión al no considerar en los cálculos la intensidad del entonces creciente huracán John, ni la falta de desasolve adecuado en ríos y drenes desde hace 23 años. Guillermo Mora Hernández, abogado representante de los ejidatarios, mostró la solicitud de audiencia que dejaron en las oficinas de la comisión que dirige el delegado Jesús Camacho Pérez. Homero Cervantes Rendón, presidente del Consejo de Vigilancia del ejido conocido como La Boruca, precisó que los daños afectaron a 134 ejidatarios, quienes cultivan maíz y sorgo, y exigen que se les pague 50,000 pesos por cada hectárea afectada. Si la Conagua sigue sin atender sus demandas, adelantaron, buscarán la manera de extremar las medidas de presión, ya que consideran injusto que nadie se haga responsable del patrimonio perdido para los agricultores. Hay que recordar que el domingo 29 de septiembre se vieron inundadas varias zonas de Morelia, entre ellas, además de este ejido, la planta potabilizadora de La Mincita y cerca de 433 viviendas en las zonas bajas del municipio. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. La Secretaría de Fomento Económico no ha rendido informes sobre lo que gastó el gobierno de Morelia en su reciente misión diplomática y comercial a Nanning, China. Así lo señaló la regidora del PRI, Edna Martínez. Relató que Verónica Zamudio Ibarra, presidenta de la Comisión de Comercio en el Cabildo, citó una reunión el pasado 17 de octubre, por lo que se esperaba que se rindiera un informe detallado de los gastos del viaje a China. Sin embargo, afirmó la regidora, el tema nunca fue abordado en la reunión, no llegó la titular de la Secretaría de Economía, María Guadalupe Herrera Calderón, y tampoco se les explicó a los presentes por qué el cambio de planes. No nos dijeron. Yo esperaría que haya sido pues un tema de mala comunicación al interior, que la presidenta de la comisión la hubiera invitado para rendir un informe de los programas que se manejan en general y que no se centrara exclusivamente en esta reunión en donde se supone que iba a explicarnos cómo se dieron los gastos. Y estamos en espera de que se reprograme. Ojalá y así sea. Dirigentes de Morena en el país presentarán en Michoacán el decálogo de actuación para los servidores públicos morenistas, aunque se reunirán primero en privado con diputados y senadores, entre ellos la perredista Araceli Saucedo. Los nuevos dirigentes de Morena en el país, la presidenta Luisa María Alcalde Luján, la secretaria general del partido Carolina Rangel Gracida y el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, actual secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán, estarán este miércoles en Michoacán para informar a la militancia el decálogo que debe regir a las autoridades emanadas del partido Guinda. El dirigente estatal y actual diputado local Juan Pablo Celis Silva descartó algún jalón de orejas de los dirigentes de su partido, aunque reconoció que previo al evento público se desarrollará un encuentro privado con diputados y senadores, al que está invitada la perredista Araceli Saucedo Reyes. Yo puedo presumir que son de las mejores dirigencias a nivel nacional,
tenemos en nuestra dirigencia logros palpables, muy claros, triunfos electorales, ahorro en las finanzas, pago de multas, premios que nos han dado por transparencia, y bueno, y resultados electorales. Hemos tenido consejos estatales, no hemos sido un partido incluyente en su pluralidad, en el más amplio respeto, aún cuando hay diferencias entre compañeros y compañeras. Celi Silva rechazó que pueda haber algún llamado de atención a su dirigencia, a la que calificó como una de las mejores a nivel nacional, al presumir logros en materia electoral y financiera. Es una primer gira que hacen de cercanía los compañeros y compañeras dirigentes nacionales, y bueno, tenemos una reunión previa en efecto con la estructura de Morena, diputados federales, diputados locales, senadores. También está invitada la senadora Araceli Saucedo. Entonces ahí estamos, esta es la reunión, y tendremos una reunión ya, la asamblea informativa con la militancia, con los cuadros. Lo importante de esto es también la información sobre el decálogo. El decálogo, que se definió tras una serie de lineamientos que dejó al partido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras dejar la militancia de Morena, señala que los servidores públicos morenistas deben atender audiencias públicas, consultar al pueblo y no dar cabida al nepotismo, amiguismo, influyentismo, sectarismo ni a los aviadores. El dirigente de Morena anunció además que en breve se publicará la convocatoria para renovar los espacios en dirigencias que ocupan quienes tienen un encargo adicional, como es el caso de Michoacán, donde él es el presidente del partido y al mismo tiempo es diputado. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, y a propósito de estos temas de Morena, déjeme retomar esta nota informativa para que usted vea pues lo grave que se está poniendo la situación en el país. Desde mi perspectiva, desde mi opinión, pues así está el asunto, muy complicado. Estamos transitando hacia un gobierno pues mucho más autocrático, ya era, pero me parece que se va a agudizar todavía más. Hemos platicado aquí con usted sobre el tema del Poder Judicial. Ese es uno de los golpes bajos, sin duda, a la democracia de nuestro país, a las instituciones. Hay quien dice que no, la siguen defendiendo, pero me queda claro a mí que el esquema que se ha presentado y que también está pendiente de reformarse en Michoacán, pues tiende a un sometimiento mucho más grave del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Pero no solo eso, ahora Morena y aliados pues quieren que no haya nada que los detenga, nada que les pueda generar una impugnación en la Corte, una controversia constitucional, como se les denomina. No quieren escuchar a nadie, no quieren detenerse en los diálogos, y si no quieren que haya diálogo, como lo ha dejado de manifiesto Claudia Sheinbaum en varios momentos, pues mucho menos quieren que haya acuerdos, no quieren que se logre avanzar en las reformas que ellos pretendan, convenciendo a los de enfrente. No, ellos lo que están pretendiendo es avasallar, y por ello, pues ahora la polémica nacional ha cobrado fuerza en esta pues reforma que ha presentado en el Senado de la República Morena, Adán Augusto, para ser específicos, Adán Augusto López, para que haya supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial. No hay otra. Para que lo que diga el legislativo no tenga ya nada que verse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación o en el Poder Judicial en términos generales. Así la propuesta de Morena. Y retomo esta nota que me parece que es importante que usted la conozca, que publica el periódico El Universal. Está con la firma del periodista Antonio López Cruz, y el título de la nota informativa es Morena va por supremacía del Congreso sobre el Poder Judicial, y dice que en menos de un día
Morena presentó y turnó a comisiones del Senado una reforma que impulsa a los líderes parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López para establecer en la Constitución que son improcedentes las controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos que busquen contravenir las adiciones o reformas a la Carta Magna, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación. Gravísimo lo que están haciendo ellos. Si se quieren saltar el proceso legislativo, van a querer saltárselo y que nadie les diga nada. Que no haya manera de una controversia constitucional, no por el fondo del tema, ni siquiera por el proceso legislativo. Quieren hacer todo lo que les plazca, cuando les plazca y sin que nadie chiste. Esa es en síntesis la propuesta. Señalan, en esta nota informativa se destaca que la reforma constitucional modifica o pretende modificar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se prevé que sea aprobada vía fast track, pues se votará en comisiones del Senado este miércoles y se llevará al Pleno mañana jueves, para posteriormente enviarla a la Cámara de Diputados. Bueno, pues ahí una más de Morena y sus aliados, ahí la esencia de lo que buscan ellos. Quieren que no haya, o que sean, mejor dicho, improcedentes las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos que busquen contravenir las adiciones o reformas a la Carta Magna, incluyendo, cheque usted este dato, incluyendo su proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación. Quieren hacer lo que les venga en gana sin que haya ningún obstáculo y estar totalmente empoderados y terminar de someter con esto al Poder Judicial. Si esta no es otra señal de que quieren transitar a una autocracia más contundente, a una dictadura, que ya veremos si termina siendo blanda o más dura, pero de que van en esa ruta no hay ninguna duda. ¿De veras usted no lo ve? Y además Ricardo Monreal ha declarado en varios momentos que le están analizando algunas cuestiones, pero ya viene también la desaparición de los organismos autónomos, los contrapesos del poder. Van a acabar con todo lo que les haga contrapeso. Claudia Sheinbaum no quiere que nadie indague en su gobierno. Ella quiere ver si alguien cometió un abuso, si alguien hizo trampa, si alguien es un corrupto. Ella quiere saber ella tomar su decisión. Ella ser juez y parte de su gobierno. Y por eso no quieren que haya un instituto para facilitar la transparencia en la información que genera su gobierno. Por darle a usted un ejemplo. Se está transformando México, efectivamente, pero no para bien, ¿eh? Se está transformando para mal, y ya quién sabe si sea solamente un salto al pasado. Podría ser un asunto mucho más grave que la dictadura blanda que conocimos y que la historia tiene ahí documentada, que encabezó el PRI en este país. Está peor el escenario con Morena y aliados. ¿O usted lo ve, de veras usted lo ve diferente? Y mire, en Michoacán y en México, 8 de cada 10 personas discriminan, principalmente por apariencia física. Así lo denunció la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Morales Reza, quien destacó que el problema no ha disminuido. El trato que privilegia la apariencia física, en el que se pondera el cómo te ven te tratan, es la principal causa de discriminación en Michoacán, afirmó la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Claudia Olivia Morales Reza, en visita al Estado. Señaló que tampoco hay igualdad de oportunidades de trabajo para hombres y mujeres, en perjuicio principalmente de personas con discapacidad,
de la diversidad sexogenérica, indígenas y afromexicanas. Bueno, una de las principales causas por las que se es discriminado en Michoacán sigue siendo la apariencia física. La apariencia física, el cual conlleva un trato que no es digno, no hay respeto por la igualdad de oportunidades en el trabajo. En entrevista, la presidenta del CONAPRED señaló que si bien Michoacán es uno de los estados donde se discrimina menos, no logra salir del promedio nacional, en el que 8 de cada 10 personas tienen estereotipos y estigmas. Bueno, todavía estamos en 8 de cada 10, aún tienen estos estereotipos, tienen estigmas que hacen que discriminen a las personas, sobre todo sigue ponderando el cómo te ven, te tratan. Morales Reza llamó a implementar una acción conjunta entre gobierno y sociedad para revertir los indicadores, al señalar que es poco lo que se ha avanzado y en México cada vez se discrimina más. Aunque dijo no recordar el presupuesto asignado a este organismo, en su sitio oficial se constató que cuenta con 162 millones de pesos para el 2024, lo que la funcionaria consideró insuficiente, al llamar al actual gobierno federal a que amplíe el marco jurídico y con ello también los recursos. Somos una instancia que no tiene representación en los estados, aunque somos federal, pero hacemos todo lo posible y justamente una de las peticiones que tenemos al actual gobierno pues es eso, que dote de mayor, que amplíe su marco jurídico y pues ello también lleva a asignar un mayor presupuesto. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García. Con una comitiva formada por 200 artesanos, danzantes, portadores culturales y catrinas caracterizadas, Michoacán llevará a Zacatecas la ancestral tradición del Día de Muertos, única en el mundo en el que las comunidades indígenas preservan el entorno temporal de los difuntos durante el 1 y 2 de noviembre para convivir con sus seres queridos que los esperan a quienes esperan con alimentos y bebidas que disfrutaron en este plano terrenal. La presencia de esta tradición decretada Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, se mantendrá del 28 de octubre al 4 de noviembre en el Festival de Día de Muertos de Zacatecas. El secretario de Turismo, Roberto Monroy, destacó la importancia de esta representación que estará de Michoacán allá en Zacatecas al convertirse en el primer invitado a replicar la tradición en otra entidad. Habrá artistas, habrá artesanos, habrá la esencia de Michoacán en Zacatecas. Van 200 participantes de la comitiva de Michoacán que estarán presentes en Zacatecas. Tenemos 6 grupos con Pindecocha. Tenemos Juan Zacarías, 6 integrantes de Pindecocha, 6 integrantes de Juan Zacarías, 46 integrantes del coro de los niños cantores de Morelia que estarán presentes allá en el Teatro Calderón, que está espectacular el recinto que tienen ahí ustedes. Van también la danza de los viejitos, 30 integrantes, portadores culturales con trajes regionales, catrinas caracterizadas, personas caracterizadas de mariposa monarca y también jugadores de la guaricua o pelota encendida. Gracias, como todos los días, por sus mensajes. Aquí Fernando Rodríguez nos dice: Carlos, buenos días. Como ya sabemos, ayer falleció Fernando Valenzuela, el Toro, como se le conoció, 22 de octubre. Como dato, estuvo a un día de irse en un 23 de octubre. Recordemos que un 23 de octubre, pero de 1981, contra los Yankees de Nueva York, pues tuvo un triunfo el Toro Valenzuela. Pareciera que estaba esperando esa fecha y ya no le alcanzó para llegar, nos dice Fernando. Gracias, Fernando. Y sí, efectivamente ayer se fue el Toro Valenzuela, en paz descanse, sin lugar a dudas una leyenda en el deporte del béisbol. Susana Montoya nos deja saludos. Gracias, Susana. También lo hace Gerardo Méndez. Buenos días, dice que ayer vio una noticia que menciona que la presidenta va a donar o a prestar $20,000 millones a Cuba, en lugar de invertir ese dinero en nuestro país comprando medicinas y arreglando las carreteras.
Tengo las dudas ahí de ese recurso, no lo he visto de manera oficializado. Gerardo, es un presunto, pero vamos a ver si se confirma en los próximos días y le daremos seguimiento. Gracias, por supuesto. Lilia Rosales también nos deja un saludo para todos y una felicitación y reconocimiento para los médicos en su día. Gracias por recordárnoslo, Lilia. Pues una felicitación y un agradecimiento, por supuesto, a todos los médicos que cuidan de nosotros. Muchísimas gracias. Tenemos también aquí el saludo de Javier Esquivel para todos. Muchas gracias, Javier. Elías Morales también nos deja saludos, igual que Juan Sergio Franco. Muchas gracias a todos por estar pendientes de este espacio informativo. Tenemos también a Juan Carlos Zamudio, nos dice: buen día, Carlos, pero la oposición no existe, los que quedan se están vendiendo a Morena. Incluso debemos sospechar que la oposición trabaja a favor de este gobierno y por debajo de la mesa les están llegando al precio. Pues sí, lamentablemente tienes razón, mi estimado Juan Carlos. Gracias por tu opinión. Patricia Cornejo Huerta, buenos días. Lo felicito, Carlos, por informar a la ciudadanía de temas tan trascendentales como la última aberración de la 4T. Querer someter a otro poder judicial es como querer someter a otro poder como lo es el judicial, limitando sus facultades constitucionales. Estamos en el umbral de una dictadura. La libertad es lo más importante de un ciudadano y es lo que estamos a punto de perder. Coincido con eso, Patricia, coincido con eso. Las señales están por todos lados. Gracias. Déjenme hacer una breve pausa, regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver qué pasa en torno a la seguridad en Michoacán. Por ello, están listos los compañeros de Red 113 en la voz de mi amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿cómo estás? Buen día, adelante por favor con tu reporte. Carlos, muy buenos días, con el gusto de saludarte, al igual que todos los amigos del auditorio. Vamos a comenzar en esta ocasión en Los Reyes, y es que con un impacto de bala en la cabeza, fue localizado sin vida un joven de Peribán a la orilla de la carretera Los Reyes Pamatacuaro, a la altura de la comunidad de Imbarácuaro. Fue anoche cuando las autoridades recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego sobre dicha vialidad, por lo que acudir al sitio, localizaron una camioneta Mitsubishi tipo pick-up de color blanco. A escasos metros observaron tirado por fuera de la carpeta asfáltica
el cuerpo sin vida del muchacho. El ahora occiso fue identificado como Francisco Javier R., de 27 años de edad. Hasta el momento se ignora el probable móvil del crimen. Por otro lado, al oriente de Michoacán, en Jungapeo, un hombre fue asesinado con un arma punzocortante en el estacionamiento de una tienda Oxxo ubicada a la orilla de la carretera Tuxpan-Zitácuaro. El crimen se registró a la altura de la desviación a la cabecera municipal de Jungapeo y fue reportado al 911. Unos oficiales locales acudieron al lugar y con ayuda de paramédicos confirmaron el deceso del individuo. Él fue identificado como Eduardo, de 35 años de edad. Los agentes delimitaron el perímetro y alertaron a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas. Finalmente, también informarles que en Cuitzeo, un hombre muerto y en avanzado estado de descomposición fue encontrado en un terreno ubicado a la orilla de la autopista México-Guadalajara. El hallazgo lo reportaron unas personas a la altura del lago de Cuitzeo y en las inmediaciones de la población de San Juan Benito Juárez. En el sitio se presentaron policías. Ellos confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Posteriormente, la unidad de servicios periciales y escena del crimen se encargó de las averiguaciones correspondientes y envió el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. La identidad del susodicho es desconocida, así como la probable causa de muerte. Él vestía un pants gris, sudadera negra y calzado deportivo de color gris con negro. Y estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas excelente miércoles. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. Bueno, pues ahí el reporte también de lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Muchas gracias a los compañeros de Red 113 y por supuesto a Marcos Morales. También nos deja aquí Mauricio Ábaco. Saludos desde Erongarícuaro, ya con un poco de frío, esperando el inicio de la Noche de Muertos. Saludos, Mauricio, y pues sí, ya está sintiéndose el frío de muertos. Con ello nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente miércoles, mitad de semana. Nos escuchamos o nos vemos mañana.